La vida es dura, hermanos. Existen muchos retos, frustraciones e injusticias, porque vivimos en un mundo pecador, en un mundo de dolor. Desde que el Todopoderoso le dijo a Adán que con el sudor de su frente se ganaría el pan, y a la mujer que con dolor daría a luz. En ningún pasaje de la Biblia encontramos que la vida será color de rosa, será fácil. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 16, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido el mundo. Hermano, si tú estás pasando por un momento de soledad o de tristeza, a pesar de tener mucha gente o muchas cosas, porque incluso puedes estar acompañado de gente, pero te sientes solo, porque quizá no hay una conexión, porque quizá hay heridas que necesitan ser sanadas, quizá no te sientes parte de tu familia. Quiero que sepas, hermano, que no eres la única persona que se siente así, y mucho menos eres la única persona que sufre de esta manera. Te invito a ver este mensaje hasta el final y deja que el Espíritu Santo te sane y te ministre. Bienvenidos, yo soy Esdras Monarres. Muchas veces nos encerramos en nuestra necesidad, en nuestro problema, en que nos está yendo mal en nuestra vida. Y no está mal reconocer esto, sino que estos son los ojos con los que estamos viendo nuestra vida. Pero debes de saber que en efecto no eres el único y que hay mucha gente pasando por situaciones difíciles. Entonces está bien poder reconocer que yo soy una de esas personas que necesita ayuda y que necesita la ayuda de Dios. Y al reconocer que no eres tampoco la peor persona que está pasando sufrimientos, esto ayuda también, porque nos ayuda a darnos cuenta que no estamos tan mal. Yo estoy seguro, hermano, que tienes gente que te ama a tu alrededor. Quizá tu madre, tus hijos, tu pareja, tus amigos, tu yerno, tu nuera, tus socios, etc. A veces nos enfocamos tanto en que todo está mal que nos olvidamos completamente del amor que sí tenemos en nuestra vida, en nuestra familia. Quizá tu matrimonio está mal, pero tus hijos te aman. Quizá no tienes esposo o pareja, pero tienes una madre y tienes hermanos. Y este amor también cuenta. No estás solo y hay que valorar también estas bendiciones. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 10, el apóstol Pablo estaba en prisión y esta fue su última carta antes de morir. Y le escribe a su hijo en la fe, a Timoteo, y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Demas probablemente era un colaborador de Pablo, del cual no se habla más en la Biblia más que esto. Y nos dice que se había apartado de Pablo, se apartó de las cosas de Dios y prefirió irse tras el mundo. Pero por cómo se expresa Pablo, nos hace sentir que la partida de Demas fue algo que le dolió mucho. La partida de un hermano en la fe, la renuncia de alguien que quizá Pablo le había invertido tiempo capacitándolo. Y estoy seguro que cuando nosotros pasamos momentos de soledad y de tristeza, en algún momento hemos experimentado abandono, rechazo o problemas relacionados. Y Pablo lo estaba experimentando, porque dice: me ha desamparado, se ha ido. Y dice en el versículo 16:
En mi primera defensa, nadie me acompañó. Es decir, lo habían abandonado en el tribunal delante de los romanos. Lo dejaron solo como si nadie lo conociera. Lo dejaron solo en su defensa. Vemos aquí, hermanos, que Pablo, un gigante de la fe, un varón de Dios, también experimentó momentos de tristeza y de soledad. Quiero que sepas que si tú estás pasando momentos en los que te sientes solo o sola, estás en muy buena compañía de grandes héroes de la fe en la Biblia. De grandes héroes de la fe que, a pesar de que pasaron momentos de soledad, encontraron en el Señor la fortaleza necesaria y el propósito del Eterno para sus vidas. Y esto los ayudó a salir de esos momentos difíciles. Hermanos, según las estadísticas, el 40-45% de personas en México experimentan soledad y el 72% de las personas en México experimentan soledad por lo menos una vez a la semana. En tiempos difíciles, aún siendo creyentes de Dios, podemos llegar a sentir que Dios no está allí, que nos ha dejado solos. Y sabes que muchas veces cuando estamos en un problema o en una situación difícil o en algún momento de soledad, creemos que vamos solos y pensamos que quizá Dios se olvidó de mí, se olvidó de nosotros. Yo en lo personal, hermanos, me he dado cuenta en mi vida, al pasar los años, puedo ver que mi agenda no era conforme a la agenda de Dios. Pero también me he dado cuenta que hay gente que deja pasar la agenda de Dios, los tiempos de Dios, y los dejan pasar por ser indecisos. Y esto es algo que ocurre muy seguido. Yo lo he visto en personas que oran por un trabajo y de pronto encuentran una muy buena vacante, pero ni siquiera se acercan para preguntar o mandar solicitud. Es importante, hermanos, orar y creer en Dios. Es importante poner todo en oración. Oración. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, Nehemías estaba triste porque Jerusalén estaba en ruinas y oró para que el Eterno le favoreciera y lo enviara a Jerusalén a trabajar. Y Nehemías halló gracia delante del rey Artajerjes. Este le concedió el permiso para ir a trabajar y construir los muros de Jerusalén. Es decir, Nehemías primeramente oró al Todopoderoso y después fue en busca del permiso del rey Artajerjes. Aquí vemos claramente un ejemplo de oración. Pero también debemos ser conscientes de que hay dos extremos, hermanos. Gente que dice, bueno, yo espero en Dios y no hace nada. Cuando Dios te está dando a ti la responsabilidad en tu vida de salir adelante, de sentarte a planificar tus finanzas, tu futuro con tu esposa, con tu negocio, con tu profesión, orar y planear. Pero a veces nos quedamos esperando en Dios y nos quedamos esperando mucho tiempo en Dios. Pero el Señor quiere que reaccionemos como el libro de Proverbios, que nos dice que seamos como la hormiga, que no seamos perezosos. Y por el otro lado también está el extremo donde queremos ayudarle a Dios y nos salimos de su voluntad y echamos a perder el futuro que el Eterno tenía para nosotros. Entonces, ¿cuál es el balance? El balance es dar pasos de fe hacia adelante en oración, dependiendo de Dios, no basados en nuestras emociones, sino ver si el paso que voy a dar le agrada al Señor o no le agrada.
si es que cumple con lo que Dios tiene en su palabra. Por ejemplo, alguien te está invitando a salir, pero tú sabes que esa persona toma mucho, le gusta la fiesta, suele juntarse con gente que maldice, con gente que anda viviendo la vida loca y no es una persona de oración. Entonces la respuesta debe de ser no. Y podrás decir, bueno, pero yo le voy a hablar de Dios. Pero resulta que esta persona no quiere acercarse a Dios. Lo que va a pasar es que vas a empezar a involucrarte en sus malas costumbres. Todo por haberte adelantado a la voluntad de Dios. Hermanos, no estamos solos. Si tú el día de hoy estás enfrentando soledad, tentaciones, angustia, tristeza o frustración, no quiere decir que estás sola o solo. Eso con lo que tú estás lidiando, mucha gente también lo está viviendo. La diferencia es que los que pasan por eso, tomados de la mano de Dios, experimentan en su vida el poder de Dios, porque por la fe están confiando en el Todopoderoso cuando todavía no ven nada. Pero están dando pasos para hacer la voluntad de Dios en su vida, siendo fieles al Señor en la adversidad, para que Él mismo los ponga en tiempos de refresco. Pero los que se desesperan, los que se deprimen y se olvidan que Dios les ama y que le importas y que Jesús dio su sangre y su vida por ti, estas personas terminan alejados de Dios, terminan en frialdad espiritual. Muchas veces caemos en la soledad de nuestra vida por descuidar nuestra relación con el Padre, con el Todopoderoso. Te empiezas a enfriar en tu relación con Dios, te enfrías en su deseo de leer la palabra, de leer la Biblia, te enfrías en el orar, y cuando viene la depresión te agarra, y te agarra en serio, y te da una sacudida el enemigo, como Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido que tu fe no falte. Es decir, el enemigo nos va a zarandear, estemos o no con Dios. ¿Por qué? Porque será para probar nuestra fe, nuestra fortaleza. Será para fortalecernos. Vemos también en la Biblia un varón de Dios llamado Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, dice que el pueblo del Señor hizo lo malo y el Todopoderoso los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Y dice que este pueblo llegaba, robaba y quemaba los cultivos de los israelitas. Les robaban su comida, les robaban el ganado, de tal manera que los israelitas vivían asustados y se refugiaban, vivían en las cuevas y otros escondites. Era tal la miseria de los israelitas que no pudieron más, hasta que finalmente clamaron al Señor. Y cuando lo hicieron, el Eterno los escuchó y les mandó un profeta y les dijo: así dice el Señor, yo los amo, son importantes para mí, yo no me he olvidado de ustedes, yo los saqué con poder de Egipto, los libré de opresores y los expulsé de la presencia de ustedes y les entregué esta tierra y les dije: yo soy el Señor tu Dios. No adoren a los dioses de este pueblo, pero ustedes no me obedecieron. Aquí lo que el Señor estaba diciendo era: hey, yo no me he olvidado de ustedes. Ustedes son los que se olvidaron de mí. Y creo que en nuestra vida también hay momentos así, momentos de soledad o frustración,
Pero el Señor hoy nos recuerda que no se ha olvidado de nosotros, sino que nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Olvidamos leer su palabra, olvidamos orar, olvidamos congregarnos. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él, y nosotros somos los que le permitimos al mundo enfriarnos. Le permitimos contaminar nuestra vida. Pero el Eterno es amoroso y en extremo misericordioso. Y en este caso, el Señor escuchó el clamor y se manifestó a un hombre de Dios. Y dice en Jueces capítulo 6, versículo 12 al 14: y el ángel de Adonai se le apareció y le dijo: Adonai está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjate cómo le habló el ángel a Gedeón. Le dijo: varón esforzado y valiente. Cuando Gedeón lo único que hacía era estar recogiendo su alimento para después irse a esconder de los madianitas. Y es que, hermanos, el Señor te recibe en donde estás, pero no te deja como estás. Porque el Señor tiene planes para cada persona que se deja usar en las manos de Dios. Por eso le dijo varón esforzado y valiente, porque el Señor estaba viendo en lo que Gedeón se convertiría. Y es que Él puede ver en ti o en tu esposa un líder de un grupo de oración o de una iglesia. Quizá puede ver en ti a una persona que va a usar para traer almas a Cristo. Hermanos, si a mí me hubieran dicho hace 10 años que yo estaría aquí en público hoy hablándote de la palabra de Dios, no lo creería. Y es que el Eterno puede ver en ti una persona que va a liberar a muchos de la esclavitud de adicciones, una persona que va a sanar matrimonios, y todo esto el Eterno puede hacerlo en ti. Pero Él busca guerreros valientes, guerreros para Él. Y Gedeón dice: pero ¿cómo es posible que Dios esté conmigo y nos esté sucediendo todo esto? Le dice al ángel. Y es que a veces, hermanos, nosotros estamos en dolor y sabemos que Dios está con nosotros, pero decimos: bueno, pero entonces si el Señor está conmigo, ¿por qué siento esta soledad? ¿Por qué siento este dolor? ¿Por qué estoy pasando por esto si se supone que Dios está conmigo? ¿Por qué no tengo empleo? Si se supone que Dios está conmigo, ¿por qué estoy batallando de la manera en la que batallo si se supone que Dios está conmigo? Y continúa Gedeón y le dice: y si Dios está conmigo, ¿dónde están todas sus maravillas? ¿Dónde están esas maravillas que la Biblia nos dice, que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde están esas maravillas que dice que el Todopoderoso nos sacó de Egipto? Y ahora Adonai nos ha desamparado en las manos de los madianitas. Le dice al ángel. Así podemos sentirnos, hermanos. Nos podemos sentir desamparados de Él, batallando por pagar las cuentas, batallando por conseguir para comer. Entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Pero el Señor le recuerda, hermanos, que no era Él quien le había dejado, sino nosotros. Y es que, hermanos, no somos fieles en muchos aspectos, en el tiempo, en las oportunidades que Él nos da, en los recursos que Él nos da. Desaprovechamos todo esto y no ponemos a Dios en primer lugar.
y nos alejamos, y por eso vienen problemas y no vemos la mano de Dios. Hermanos, todos nosotros nos hemos sentido débiles ante el mundo. Vemos al mundo como un gigante que nos quiere comer a través de deudas, a través de pasarla bien, fiestas, a través de artículos llamativos. Un monstruo que nos quiere comer a través de adicciones, a través de problemas, de tristeza, de vanidades. Pero todos nosotros contamos con el Eterno, con la fuerza que Él nos puede dar para marcar la diferencia. Y Gedeón marcó la diferencia, pues él fue el guerrero usado por Dios para liberar de 7 años de opresión a Israel. Sin embargo, más adelante el Eterno le dice: deja que se vayan los que tienen miedo y quédate con los valientes. Fíjate que le dijo el Eterno a Gedeón: deja que se vayan los que tienen miedo. ¿Por qué? Porque el Eterno requiere de gente valiente, de guerreros esforzados. Hermano, si tú te sientes triste, el Señor hoy te dice, al igual que a Gedeón, que tomes lo que tengas y salgas de esa tristeza. Deja el miedo a un lado y pon de tu parte para luchar con tu fuerza que el Todopoderoso te ha dado. Debes enfrentar, hermano, el porqué de tu dolor. ¿Has sufrido rechazo, abandono, violencia, engaño, humillación? Déjame decirte que cuando tienes una herida, es normal que duela, incluso teniendo a Dios. La herida va a doler, porque nosotros tenemos a Dios, pero si yo les digo, clávense una aguja, seguramente les va a doler, aunque seas un creyente de Dios, porque eso no significa que no te vaya a doler. Entonces, cuando tienes una herida, es normal que duela. Cuando te sientes mal y te duele y le dices al Señor: Señor, quítame ese dolor, pero sientes que Dios no te lo quita, es normal. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso de sanidad. Y el único capaz de sanarnos es el Todopoderoso. Pero primero tienes que reconocer que tienes una herida. Porque si no, vas a ir sangrando por todas partes y nadie va a poder atenderte esa herida. Y nadie va a hacerte la curación que necesitas. Por eso dice la palabra: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El primer punto de sanidad en nuestra vida es reconocer que necesitamos ser sanados, no para hacernos la víctima, sino para ir a Dios y sea Él quien nos sane. Quizás a través de una persona que tú sepas que tiene una relación con Dios, una persona que se note que vive una vida para agradar a Dios, para que te guíe, para que te aconseje conforme al Espíritu Santo. O a través de alguien que sabes que te escuchará, porque a veces eso es lo que necesitamos, ser escuchados, desahogarnos y liberarnos de esa carga. Como cualquier herida, hermanos, mientras más profunda sea, más cuidado necesitará. Muchas veces queremos dejar de ser lastimados, pero seguimos agarrando rosas con espinas. Pues obvio nos vamos a espinar. No es el destino, no es que todas las mujeres o los hombres sean malos, no es que Dios te quiera herir, es que seguimos muchas veces tercos, agarrando las rosas con espinas. Una de las mejores soluciones que la Biblia nos da cuando estamos tristes
es contar nuestras bendiciones. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estén afanosos, preocupados, turbados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Encuentra un motivo por el cual darle gracias a Dios y regocíjate en Él. Hazlo siempre y encuentra tu gozo en el Señor y dale gracias, y Él cuidará tu corazón y sobre todo tus pensamientos. Porque cuando estamos en depresión, en tristeza, hermanos, no podemos pensar bien. Tendemos a hacer tonterías. Y es que la guerra que Satanás pelea contra nosotros es aquí, en la mente. Y nos motiva a hacer cosas contrarias a Dios, o nos motiva en tomar decisiones que nos alejan de Dios. Y quiero terminar este mensaje diciéndote, hermano, que debes clamar al Todopoderoso en oración y ruego, ocupándote de ver y valorar las cosas grandes que hoy el Eterno te ha dado. ¿Quieres salir de la tristeza? Deja de ver el problema y comienza a ver qué bendecido eres con lo que el Señor te ha dado. Recuerda, hermano, que lo que tú hoy tienes, muchos lo quisieran. Hay quienes están orando por lo que tú tienes. Más bien enfócate en el Señor. Remueve aquello que te está afectando y dale gracias porque estás vivo. Y quita toda actitud de víctima, porque esta actitud no te dejará ver más allá. No te dejará ver el amor del Todopoderoso que tanto te ama. Regresa al Señor, hermano, porque Él no se ha olvidado de ti. Hermanos, quien tiene a Dios no le hace falta nada. Amén. Te damos gracias, Padre, por este mensaje. Te damos gracias, Espíritu Santo, Cristo Jesús, porque tú sanas nuestro corazón, porque tú vendas nuestras heridas, porque tú nos ministras, porque tú, Señor, traes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por esta palabra que cae como agua fresca en mi vida y cae en tierra fértil en mi corazón. Gracias, Señor. Yo me humillo delante de ti reconociendo que esta palabra es gracias a ti y no a mí. Bendito eres tú, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si este mensaje te bendijo, compártelo. Y te invito a que te suscribas a mi canal para que te lleguen estos mensajes cada vez que sean subidos. Gracias. Hasta pronto.